Saludos amigos y hermanos, bienvenidos a una nueva serie de estudios basados en el Evangelio de San Marcos. Este trimestre estaremos estudiando una nueva colección de estudios sobre una nueva lección que nos lleva al estudio a introducirnos en uno de los evangelios más cortos de los evangelios de la Biblia, el Evangelio de San Marcos. Por favor, antes de continuar con nuestro estudio, acompáñeme en oración. Amado Padre, gracias te damos por el pan fresco que tenemos ahora de tu palabra. Bendícenos, Señor, al poder estudiar cada día este Evangelio de San Marcos. Bendice a todos mis oyentes y mis videntes en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos listos para estudiar entonces este Evangelio, el Evangelio de San Marcos. Vamos a hacer una introducción general a este estudio. Comencemos diciendo que Marcos es el Evangelio más breve de los cuatro y sin embargo también tiene un lugar dentro de los Evangelios sinópticos. ¿A qué me estoy refiriendo cuando digo Evangelios sinópticos? Me refiero a tres de los evangelios que están vistos desde un mismo punto de vista y que están agrupados en un mismo grupo que tienen material en común. A diferencia de Mateo, que es el primero de los evangelios en el orden en que tenemos el Nuevo Testamento, no contiene el Sermón del Monte, tampoco tiene la parábola del Hijo Pródigo, que aparece en Lucas, y no incluye la resurrección de Lázaro, que aparece en San Juan. Marcos no narra el nacimiento de Jesús y tiene muy pocas parábolas, la verdad. Además de ser el evangelio que menos palabras de Jesús registra. La pregunta que nos ocupa es: ¿por qué estudiar entonces el evangelio de Marcos? ¿A qué se debe entonces el énfasis de nuestro estudio en este trimestre? Y uno de los motivos que consideran los eruditos acerca de este evangelio es que fue el primer evangelio en ser escrito. Estudiar el que probablemente fuera el primer libro en documentar la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, entonces nos ofrece una visión temprana de su ministerio. El relato del Evangelio de San Marcos presenta a Jesús con trazos audaces mientras se desplaza rápidamente de un lugar a otro. Sus milagros son ataques contundentes contra el reino de Satanás. Expulsa demonios y resucita muertos. Se enfrenta a los líderes religiosos e incluso es incomprendido por su propia familia, de acuerdo a lo que se registra en el capítulo 3 del Evangelio. Entonces se muestra a los judíos diciéndole algunas cosas insólitas, como por ejemplo: ¿quién ha tocado mi ropa cuando está en medio de una gran multitud? Marcos 5:30. La niña no ha muerto, sino está dormida. Versículo 39. Tampoco da rodeos a la hora de reprender la incredulidad, como lo hace en el capítulo 4, versículo 40. ¿Por qué están así atemorizados? ¿Cómo es que aún no tienen fe? Si puedes creer, al que cree todo le es posible, dice Marcos 9:23. Y esto no es un evangelio con un Jesús manso y suave. La primera vez que leí el Evangelio de San Marcos, me sorprendió ver que Jesús era diferente de lo que yo esperaba. Marcos me enfrentó a un Jesús audaz, a un Jesús con muy grande franqueza y muy poderoso. Algunos perciben a los discípulos de Jesús como torpes en Marcos, pero en parte se debe que al evangelista no quiso dar a conocer desde el principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, de acuerdo a como lo dice en el capítulo 1 y versículo 1, que vamos a estudiar ya en la siguiente lección. Es decir, los lectores del evangelio corremos con
ventaja en el sentido de que sabemos quién es Jesús mucho antes que los personajes de la historia. Pero los tropiezos de los discípulos nos ayudan a escuchar las instrucciones que el mismo Maestro Jesucristo les da. El Evangelio de Marcos, mis hermanos, nos depara algunas sorpresas que vamos a estar viendo durante este trimestre. ¿Por qué Jesús dice siempre a la gente que mantenga en secreto su condición de Mesías? ¿Cómo se explica que los demonios le conozcan tan bien, como se registra en el capítulo 2, en los endemoniados gadarenos? Cuando dice que se va, ¿dónde se dirige y en qué sentido debemos seguirle? El libro nos ofrece muchos comentarios acerca de estas preguntas. Nuestro análisis académico del Evangelio de Marcos comienza durante los estudios en el Seminario Teológico Adventista de la Universidad Andrews. Así que el autor, que es una persona muy versada en el Nuevo Testamento, nos ofrece, mis hermanos, un material de primera mano, consultando con la bibliografía más extensa que pueda haber. Así que preparémonos para estudiar el Evangelio de Marcos. Estuve leyendo algo acerca de las fuentes. Ha habido podríamos decir, una controversial y muy extensa comentarización acerca de cuál fue el primer evangelio, si Mateo, si Marcos o Lucas. Sin embargo, durante este estudio estaremos estudiando más acerca de este hermoso evangelio y corto y muy sintetizado evangelio de Marcos. Preparemos quién era Marcos, de dónde era, cómo es que su evangelio llegó a tener su nombre. Son algunas de las preguntas que estudiaremos en la siguiente lección. Y como siempre, muchas gracias por acompañarme en el estudio de la palabra de Dios cada día. Oremos. Amado Padre, gracias por tu palabra. Bendícenos al estudiar cada momento y ahora adentrarnos en este precioso y corto evangelio de Marcos. Bendice a todos, Señor, mis videntes, en el nombre de Jesús. Amén.